En Estados Unidos también están viviendo la situación pandémica aún más intensa de lo que estamos viviendo nosotros aquí en la Argentina. Hay diferentes formas de encararla y de hecho el gobierno central de Donald Trump ha tenido diferentes cuestionamientos por parte de gobernadores de distintos estados de la Confederación del Norte. Pero estamos hablando ya con un argentino que vive en Estados Unidos. Él es especialista justamente en planeamiento urbano, en lo que tiene que ver sobre todo con transporte público. Se llama Álvaro Villagrán y ya está en contacto con nosotros desde Carolina del Norte. Hola Álvaro, buen día. Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, buen día. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, aquí estamos pasados por agua y con mucho viento. ¿Cómo está el clima por Carolina del Norte? Hoy arrancó medio nublado, pero por suerte estamos bien. El sábado tuvimos una tormenta fuerte y ya clareó un poco el tiempo. Bueno, ¿y cómo está ese estado respecto de la pandemia y de la relación con el gobierno central? Si están viviendo una cuarentena estricta o si hay ciertas libertades. Mirá, en Carolina del Norte el gobernador, que es demócrata, ha declarado la orden de quedarse en casa hace ya 3 semanas y la acaba de extender el jueves pasado hasta mediados de mayo. O sea, está en oposición al gobierno central de Trump. Está, digamos, sí, más que en oposición, te diría que cada uno de los gobernadores tiene la libertad de tomar la decisión que corresponda y lo han estado evaluando, digamos, en la medida de cómo cada estado creía que esta situación estaba avanzando. En ese sentido ha habido mucha menos coordinación respecto de lo que es la toma de decisión en la Argentina, ¿no? Con los gobernadores y presidencia. Y acá, bueno, obviamente la idea es que la gente se quede en su casa. Solamente los trabajadores que tienen trabajos esenciales son los que están permitidos para circular libremente, y se permite también actividades recreativas manteniendo distancia, sobre todo, digamos, en las calles, dado que los parques públicos y las plazas están cerradas. Si yo me contagio en Carolina del Norte el COVID-19, ¿dónde me voy a atender? ¿Cómo es el sistema sanitario, Álvaro? Mira, el sistema sanitario acá depende de dónde vivas. Hay unas zonas más urbanas en donde hay varios hospitales y a donde es más fácil, digamos, llegar. Los hospitales ya han creado áreas para recibir pacientes que tengan síntomas de COVID, para hacer, digamos, la separación en la entrada, porque hay gente que se sigue enfermando por otras cuestiones que no sean COVID, ¿cierto? Entonces, eso se ha separado, y después para la gente que está en zonas rurales, ya es un poco más difícil porque siempre ha sido, digamos, un tema el acceso a la salud y a los hospitales, con la falta de transporte. Y acá en Estados Unidos lamentablemente no hay un sistema de ambulancias públicas. Entonces, si uno se enferma, tiene un accidente en la calle incluso, todo el tema de cómo llegar al hospital es un problema, porque es un servicio caro el de ambulancias. O sea, las ambulancias que vemos en las películas no es que uno llama al SAME de allá o al 107 y viene una ambulancia, la tenés que contratar pagando de tu peculio. Hay ambulancia, digamos, uno llama, es un servicio, digamos, privado o público, pero siempre viene con una cuenta al final del día. Entonces, eso hace que en muchos casos hay gente que usa incluso Ubers o taxis para llegar a los hospitales cuando no tienen autos o transporte público, porque bueno, obviamente el costo de la ambulancia resulta demasiado caro. Claro, pero si yo tengo algún síntoma sospechoso no me puedo tomar un Uber hasta el hospital porque sería realmente un incordio. Estaría transmitiendo el virus y generando aún más pandemia de la que hay. Esa es una muy buena pregunta. En este contexto, bueno, todo lo que han sido viajes con Uber o Lyft y otras empresas han disminuido enormemente. Y lamentablemente gente, cuando uno no tiene auto, las opciones, digamos, quedan transporte público o un Uber o Lyft. Y bueno, hay gente que ha tenido que tomar uno de esos medios para poder llegar al hospital. Recién hablábamos aquí del transporte público, que es el primer condicionante a partir del cual las autoridades toman decisiones de abrir o no la cuarentena, porque sabemos que es la principal vía de transmisión del virus. Tren, micros, colectivos. Vos sos especialista en planeamiento y sobre todo en transporte urbano. ¿Cómo ves esta situación desde allá, desde los Estados Unidos? Sí, esa es una excelente pregunta, porque el transporte urbano acá ha estado afectado
principalmente por esta crisis, obviamente es muy difícil mantener operaciones de transporte público manteniendo distancia social, ¿no? O sea, estaciones de tren, colectivos, o sea, es muy difícil lograr eso. Te diría que, bueno, hay un par de diferencias. Acá en Estados Unidos las agencias de transporte público son públicas, en ese sentido no son operadores privados como pasa principalmente en Argentina. Y ahí ya está habiendo mucha ayuda del Estado federal también para mantenerlas en funcionamiento en este momento. Te diría que entre las medidas que se han tomado para mantener distancia, obviamente bajó muchísimo la cantidad de gente que usa transporte público porque se quedan en su casa. Han permitido que la gente suba a los colectivos por la puerta trasera, así no tienen que entrar en contacto con el chofer. También se ha pasado a modalidades de transporte público gratuito para que la gente no tenga que interactuar y cambiar plata o tocar tarjetas y demás. Y lamentablemente el transporte público también ha sido una de las industrias afectadas directamente por el virus. En este momento se cuenta que hay más de 100 operadores de transporte público, ya sean choferes, gente en los talleres y demás, que lamentablemente han fallecido por este virus. Entonces es una industria que también está sintiendo muy fuerte los impactos tanto de los fallecimientos como los impactos psicológicos y el estrés de tener que ir a trabajar para mantener un servicio esencial, donde uno sabe que el riesgo de exposición también crece, ¿no? Porque hay más personas interactuando. Estamos hablando con Álvaro Villagrán, es argentino, vive en Carolina del Norte, estado de los Estados Unidos. Álvaro, vos como argentino sabés cuál es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de relacionarnos, cómo tenemos contacto con los nuestros, con nuestras familias permanentemente, el abrazo, la palmada, el beso. La idiosincrasia de los norteamericanos es muy diferente a la nuestra y en función de eso, ¿cómo ha impactado este aislamiento social a partir de la pandemia? Sí, eso es, decididamente el contacto físico acá en Estados Unidos es mucho menor que en Argentina, ¿no? Eso por sí. Yo creo que uno de los impactos más fuertes ha sido, como comentaban hace un rato, la cancelación de muchos eventos sociales, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido planeamiento de cumpleaños, de fiestas, casamientos y demás, que suelen ser esos momentos en donde la gente se reúne en persona, esos han tenido que ser cancelados y bueno, obviamente trae una dosis de frustración y un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Sin ir más lejos, la organización donde yo trabajo, que se llama Shared Use Mobility Center, teníamos una conferencia planeada para marzo y tuvimos que cancelarla y bueno, pasamos ahora a que sea virtual a través de Zoom la semana que viene. Pero este es el momento, digamos, en donde estamos esperando nosotros, después de trabajar 6 meses en planear este evento, en juntarnos en persona, viste, la posibilidad de dar la mano a la gente, incluso cuando es que trabajás profesionalmente, y bueno, todo eso lamentablemente ha tenido que pasar a formatos virtuales donde bueno, la gente por suerte todavía se puede comunicar, ¿no? en esta era de internet. Nosotros sufrimos el aislamiento, el distanciamiento, porque no nos podemos abrazar con quienes amamos. Tal vez los norteamericanos entonces no lo sufran tanto desde el punto de vista idiosincrático. Yo creo que no van a tener tanta nostalgia y tanta falta de ese abrazo, de ese mate compartido, ¿no? Uh-huh. Que tenemos nosotros. Hay cosas que se dicen simplemente con un abrazo, con una mirada, con un mate, y bueno, acá eso no es parte de la cultura diaria tampoco. Entonces, no creo que no sientan esa falta tanto como nos falta a nosotros. Álvaro Villagrán, desde Carolina del Norte, Estados Unidos, muchas gracias por estos minutitos que nos regalaste en Próspera Mañana para darnos este panorama allí, informativo prácticamente, de lo que ocurre en tu tierra ahora. Gabriel, muchísimas gracias a vos, a tu equipo y bueno, a todos los oyentes, sepan que siempre que llovió paró y vamos a pasar también esta lluvia y esta crisis todos juntos. Ese es el mensaje.